Hola, ¿qué tal, estimados compañeros y profesores de Planeta Fatla? Les saluda nuevamente Eduardo Rodríguez, de Quintana Roo, México, y colaborador de Universidad Ducens. Estamos en la recta final de esta aula metafórica del Castillo del Ogro, cumpliendo con los objetivos finales del contenido del desayuno del Ogro, el cual les voy a presentar a continuación. Uno de los puntos que personalmente me llamaron mucho mi atención en primera instancia es el título de la primera diapositiva del video: tutoriar, el placer de compartir. Y es hasta cierto punto una sensación de tortura. ¿Por qué? Porque antes fuimos torturados como estudiantes por el hecho de lograr objetivos académicos para llegar al fin de concluir la universidad. Y ahora curioso que ahora que somos docentes, sufrimos con los estudiantes porque nos preocupamos por tener el mejor contenido para ustedes, con las mejores herramientas y con las mejores prácticas. Sí, esto es doloroso, nos tortura, pero al mismo tiempo es el placer de compartir para poder tutorear. Esta metáfora quiero trasladarlo a las aulas virtuales. Por ahora, tanto estudiante como profesores estamos al mismo nivel. Nos juntamos para poder generar conocimientos y juntos vamos a concluir la experiencia y difundir tanto las buenas prácticas como el aprendizaje. Y creo que es importante que abarquemos los 6 puntos o fases importantes dentro del aula virtual, que son organización, comunicación, interacción, evaluación, motivación y, aunque ustedes no lo crean, el punto número 6 es el amor. Y empezando por la organización. ¿Pero organización de qué? ¿Por qué? ¿O para qué? Aquí estamos abarcando los contenidos. En el aula virtual tengo recursos de información, espacios de consulta y actividades de interacción. El principal valor de todos estos elementos es que los estudiantes tengan un espacio totalmente colaborativo. Después es importante que organicemos el tiempo. ¿Y por qué es importante? ¿Cómo? ¿Para qué? Para tutorear, interactuar y de esta manera también podamos evaluarlo. Y de acuerdo a la ejecución del tiempo y estrategia de nuestra aula virtual, tenemos que conocer de tecnología. Es importante esto para las aulas virtuales. Esta tecnología tiene que ser compatible y acorde a los participantes y todo de acuerdo también a la factibilidad con los recursos del tutor. Esta parte es importante que tengamos en cuenta que todos estos factores de organización y de acuerdo a los recursos y al tiempo y a la tecnología, porque después entra un punto que en lo personal es de mis favoritos y es muy importante, que es la fase de la comunicación. Depende de nuestra estrategia de aprendizaje. Considero que la comunicación debe ser tanto operativa como académica. Cuando estamos hablando de la parte operativa, normalmente el alumno como emisor se pregunta: ¿qué hago, profesor? ¿Cómo puedo hacer esto, profesor? ¿Y cuándo tengo que realizarlo o llevarlo a cabo, profesor? Son preguntas muy comunes y nosotros como receptores de esta información, de este mensaje, debemos de aplicar una comunicación académica, pero también tiene que ser una comunicación amigable y flexible desde el aula, y esto tenemos que hacerlo siempre desde el aula virtual para que el alumno pueda entrar al aula virtual, puede investigar, porque el aula virtual es importante y esto tiene que acceder. Debe de haber una explicación clara de las tareas dentro de estos contenidos, una exposición también concreta de las actividades y una difusión prudente de las evaluaciones. Importante siempre
ser claros y específicos con esta información. Eso es importante porque cuando generamos un proceso de comunicación con esos estilos, entonces ya podemos pasar a la fase de la interacción. En el aula virtual nosotros tenemos dos tipos de usuario. Tenemos por un lado el participante activo. Por otro lado tenemos al participante más tranquilo, que es el participante pasivo. Y esto identificamos estos dos tipos de usuario a través de los registros de nuestra aula. Nos damos cuenta porque también podemos ver cuando están iniciando sesión, quienes participan de manera más constante, más continua, y también quienes interactúan posterior o a destiempo o algo tarde. Nos damos también cuenta de estos puntos también por los registros de interacción pública o lo que es la interacción oculta o la que el estudiante realiza de manera más privada, como bajo del agua, para que sus demás compañeros tampoco se den cuenta. Y dentro de esta interacción podernos darnos cuenta del tipo de relación que hay entre los estudiantes. Si este tipo de interacción es un poco más social o más académica, y todo este tipo de interacciones son válidas, son correctas, porque simplemente forman parte de este proceso de aprendizaje. Y cuando ya conocemos cómo interactúan los estudiantes y por este tipo también de intercambio de comunicación, pasamos a la siguiente fase. Regularmente los alumnos siempre tienen cierto temor y cierta tortura, porque aquí pasamos a la fase de evaluación. Y dentro de este proceso de evaluación tiene que haber una retroalimentación clara y concisa. Debemos de también fomentar la comparación entre grupos o de manera individual para que de esta manera el estudiante pueda crear una criticidad y autoevaluación. Como docentes es importante ser constantes en esta parte de la mejora continua, ya que también el estudiante debe de permitir tener la iniciativa para poder negociar, y esto es con el fin de apoyarle en la recuperación constante, ya que el alumno puede tener dificultades, pero si el alumno no puede tener la facultad de negociar, va a ser muy difícil que posterior el alumno se pueda recuperar. Y cuando ya estamos aplicando todos estos procesos, podemos poner en práctica la parte de la motivación. Felicidades, estudiante, enhorabuena. Hay que organizar, comunicar, interactuar y evaluar al estudiante para que al final podamos motivarlo. Estos ejercicios de motivación lo podemos aplicar de una forma abierta o quizás puede ser meramente pública, pero dependiendo del comportamiento e interacción del estudiante dentro del aula virtual. Y esto lo vamos definiendo, y si lo hacemos de una forma tanto oculta como privada. Y en este punto la automotivación, créanme que es muy importante porque depende de nuestro estado de ánimo como tutores. Esto es clave. Nosotros somos el factor más importante dentro del aula virtual de aprendizaje. Simplemente, sin nosotros no funcionaría. Y solo imagínense que cada texto, cada mensaje, cada palabra que expresamos, cada audio de voz genera una consecuencia y un impacto al estudiante. A pesar de ser educación virtual o a distancia, el estudiante siempre debe de saber que detrás de esa pantalla o del otro lado del mundo hay seres humanos apasionados que queremos que nuestros alumnos se superen y salgan adelante. No hay mejor satisfacción que esa para un docente, simplemente porque esa misma pasión nos hace realizarlo con amor,
que es el último punto. Por medio de ese amor tenemos que transmitir disposición, confianza, apoyo. Tenemos que leer entre líneas para poder intervenir oportunamente. Con ese amor tenemos que transmitir paz y paciencia para un adecuado manejo de conflictos. Y lo más importante, dentro de este cálido y fascinante universo de la educación virtual tenemos que ser uno mismo, ser amables, ponernos en los zapatos de los estudiantes, simplemente amar esta cuestión a los que intervienen dentro de este proceso. La educación puede ser a veces dolorosa, con sensaciones de tortura, pero sabiendo comunicar y guiar adecuadamente con pasión y amor, nos permite incentivar a nuestros estudiantes para que puedan llegar a sus metas y objetivos. Espero que esto haya sido de su agrado, compañeros, y que sea de valor y de gran utilidad también para nuestros docentes. Nos vemos.